Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión de la consulta académica para el curso de Historia en este ciclo 2024-2. En esta oportunidad vamos a desarrollar contenidos del temario de Historia del Perú. Antes de empezar, bueno, estaremos primero pendientes al ingreso de estudiantes para responder sus preguntas. Si no, vamos a hacer un repaso de lo desarrollado en esta semana de contenidos de Historia del Perú, de los procesos históricos que van desde la invasión española y la formación del virreinato del Perú. Antes de empezar, vamos a revisar los chats de la plataforma a ver si hay alguna pregunta que ha quedado pendiente, dejada por alguno de sus compañeros.
Bien, estaremos a la espera de que se conecte alguno de sus compañeros. Para eso vamos a empezar con los contenidos de esta semana, que son los que corresponden al proceso de la invasión española, que también en muchos libros se conoce como conquista española. Acá tenemos en la diapositiva, si ustedes se fijan, tenemos acá muchos de estos detalles que corresponden a esta necesidad que tuvieron los europeos de expandirse, ¿no? De buscar nuevas rutas hacia el Asia. Tenemos que tomar, ¿no?, años específicos. En el año 1453, los turcos toman Constantinopla, el año de la caída de Constantinopla y el fin del Imperio Bizantino. Ese año obligará a los europeos a desarrollar procesos de expansión, procesos de descubrimientos, de aplicar tecnología para la navegación y la búsqueda de nuevos territorios. Entonces, esa expansión comercial es una necesidad por parte de Europa, puesto que los países europeos, como se explicó en la semana anterior, dependen de los recursos y de los bienes que vienen de Asia, ¿no? Mucha tecnología, mucha necesidad de productos provenientes de Asia son indispensables para los europeos de esa época. Entonces, desde esa perspectiva, se entiende claramente esta necesidad y esta búsqueda de nuevos territorios. Y en el caso concreto de España, tenemos la experiencia, ¿no?, la propuesta, el plan ideado por Cristóbal Colón, quien convence a las autoridades del Reino de Castilla para que financien, apoyen, y en este caso la reina Isabel participa de esta expedición como la mecenas, ¿no?, la que ayudó con el apoyo político y económico a la expedición que planteó el marinero Cristóbal Colón. Los acuerdos para la realización de estos viajes se van a especificar en la capitulación de Santa Fe. Capitulación significaría un tratado, acuerdo, contrato entre una parte civil y el gobierno. En este caso, el gobierno representado por la reina Isabel de Castilla. Bien, se ha conectado José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta? Buenas Puedes tardes, prender tu profe. mic. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tienes alguna pregunta? Eh, no, profe, solo que hable del tema, porque hoy día quería reforzar también otra vuelta historia. Ah, pero ya tuviste la clase. Sí, sí. Ya. Entonces, está explicando esto de la necesidad que tienen los europeos de buscar nuevas rutas al oriente, ¿no? Entonces, hay varios proyectos, varios planes. La semana pasada se explicaron los proyectos de los portugueses a partir de la Escuela Náutica de Sagres y este proyecto que mantuvieron con mucho secreto de, de darle la vuelta a África, ¿no?, para llegar al oriente. Ahora, Colón tiene un proyecto que lo ofrece a varios gobernantes, autoridades, empresarios, y son los castellanos, encabezados por las autoridades del Reino de Castilla, a la cabeza la reina Isabel, quienes aceptan ese proyecto. La reina Isabel se convierte en la mecenas porque apoya económica y políticamente el proyecto de Colón, y todo eso se materializa, ¿no? Se pone de manera concreta en la capitulación de Santa Fe, que es este acuerdo. Capitulación, vamos a encontrar más adelante otra vez este término, hace referencia a un acuerdo o tratado entre dos partes, una parte civil y una parte civil o privada, y la otra parte es el gobierno. Representando al gobierno, la reina Isabel, y representando a la parte civil, Cristóbal Colón, ¿no? Gracias a esto se establecen varios principios, ¿no? La autorización del viaje, o sea, Colón, si va a conquistar territorio, no lo conquista a nombre propio,
en nombre individual, sino en representación del gobierno de Castilla. Y al mismo tiempo, todo lo que se obtenga va a recibir la reina de Castilla el 20% y Colón el 10%, ¿ya? De todas las ganancias que se obtengan. El primer viaje que sale de España llega a las Antillas, ¿ya? Navegan por las islas del Caribe, las grandes islas, las Antillas Mayores. Al retorno, en 1493, se firman una serie de documentos, las bulas alejandrinas, ¿ya? Que son estos documentos. Bulas son las normas o leyes que otorgan los papas. Mediante las bulas alejandrinas se les da el permiso, ¿no? La legitimidad, la aprobación de las conquistas, ¿sí? Eh, por la Iglesia. La Iglesia legitima el proceso de expansión y conquista europea, y específicamente de los españoles y de los portugueses. Al año siguiente, de 1494, se dan, el Tratado de Tordesillas, ¿no? Mediante el Tratado de Tordesillas, el, los gobiernos de Portugal y España definen un límite territorial, y este tratado será aprobado por la Iglesia, y este límite territorial se divide el planeta en dos, ¿ya? Bien, se ha conectado Carlos. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta, Carlos? Si tienen alguna pregunta, la ponen en el chat y la resolvemos. Ya. Al año siguiente, 1493, Colón parte de España con 16 embarcaciones, ya con la intención de fundar una ciudad. A esta ciudad le van a llamar la Isabela. ¿Ya? Esta ciudad fue fundada en un territorio que ahora es la República de Haití. Esta ciudad fue destruida por un huracán y los españoles tomaron la decisión de no reconstruirla. Ahora es un sitio arqueológico. El tercer viaje, ya en este tercer viaje llegaron a navegar por las costas de Venezuela. Ya años después, otro navegante, Américo Vespucio, a esta zona le va a llamar tierra firme. ¿Ya? Colón más bien no cree que es tierra firme. Colón, al ver que toda esta zona es una zona de archipiélagos, de, de deltas de ríos, ¿ya? De estuarios o de manglares, Colón cree que ha llegado al extremo de Asia. Si se acuerdan, el extremo de Asia fue descrito. Colón leyó un libro que tuvo mucho impacto en los navegantes de esa época, el libro de Marco Polo. Y Marco Polo describe que el extremo de Asia es islas, archipiélagos, y es cierto, pues Japón, Filipinas, Indonesia, Malasia, son archipiélagos, y Colón cree que ha llegado a ese extremo. Y Colón se muere pensando que ha llegado al continente asiático, y él está buscando el paso hacia el continente, entre todas esas islas. Y, y eso pasa, ¿no? En el cuarto viaje, igual, navega por Centroamérica y él está buscando el paso hacia el océano, ¿no? Él piensa que está en las islas. Ahí se queda él. Años después, Américo Vespucio va a dibujar un mapa de América, de lo que habían explorado, y luego los editores, los académicos comienzan a llamarle al continente América. Pero oficialmente, para los españoles, oficialmente América se llama Indias Occidentales. ¿Ya? Ahora, la conquista del Perú, o del Tahuantinsuyo, o del Imperio de los Incas. A ver, eso tiene que ver con la llegada de los españoles y el establecimiento de los españoles en América. Han llegado los conquistadores,
Uno de ellos es Francisco Pizarro, y Francisco Pizarro llega a ser alcalde y encomendero de Panamá, ¿ya? Y en Panamá es algo muy interesante. Panamá es una ciudad mercado, donde hay comerciantes que hablan quechua, ¿ya? Y le cuentan a Pizarro de que hacia el sur hay un enorme imperio, muy rico, muy poderoso, llamado Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas. Eso pues va a ser ambicionado por Pizarro, y Pizarro en Panamá forma una sociedad con sus amigos y paisanos, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Almagro es un militar, igual que un conquistador, igual que Pizarro, y Luque fue militar y luego se hizo cura, ¿ya? Y a esos tres son los famosos socios de la conquista, que financian con sus propios recursos las expediciones para llegar al Perú, ¿ya? Las expediciones de conquista son actos privados, no son financiadas por el gobierno, ¿ya? Ahora, la conquista del Perú se va a facilitar por la fragmentación étnica del Tahuantinsuyo, es decir, existía el imperio de los incas, pero había muchos problemas a la interna. Si se acuerdan, había una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Cada uno tiene sus seguidores y estos se enfrentan en una guerra civil terrible. Y justo, esta guerra civil tiene su punto crítico a la llegada de los españoles, ¿no? Pizarro llega a Cajamarca y encuentra a Atahualpa y a su ejército celebrando la victoria que han tenido sobre el ejército de Huáscar. Y eso facilita la captura del Inca, ¿no? Porque están todos resaqueados. Eso es una cosa terrible. Y aparte de eso, al ver esa debilidad del imperio, muchos grupos étnicos que fueron conquistados o se sometieron de manera pacífica a los incas, aprovecharon para aliarse a los españoles. ¿Ya? Esa idea que Maquiavelo sistematiza, que a lo largo de la historia el enemigo de mi enemigo es mi amigo, esa idea está clara ahí, ¿no? Por eso los españoles tuvieron como principales aliados a los pueblos que son una oposición a los incas, una oposición silenciosa, que no decían nada hasta que llegaron los españoles y los vieron, ¿no? Como los posibles líderes que destruirían el imperio, ¿ya? Entonces, ojo, no son traidores, por si acaso, porque estos pueblos habían sido conquistados, habían sido sometidos por los incas también de manera violenta, ¿no? No se consideran incas. A ver, Carlos Andrés nos ha puesto una pregunta, vamos a resolverla. Es una pregunta sobre Roma. En la sociedad romana, la familia fue la base de la organización social, estaba compuesta por los parientes directos, producto del matrimonio, y por aquellos que, integrados como clientes. Los clientes son los plebeyos pobres que trabajan para las familias, o los esclavos vivían bajo el mismo techo. La suprema autoridad de la familia era el padre o pater familias, ¿no? El padre de familia, quien desempeñaba funciones sacerdotales y de jurisdicción sobre la vida y la muerte de sus miembros. Dado que se consideraban parte de un mismo linaje, las familias romanas se agrupaban en centurias. ¿Por qué centurias? ¿Mm? Voy a ver si lo tengo acá en la separata anterior.
Las familias romanas se agrupaban en las gens, ¿ya? Las gens eran, las, el, la gens era el grupo de familias que tenían un vínculo común, un antepasado común. Y estos antepasados comunes son los fundadores de Roma, ¿ya? No centurias. El término centuria tiene que ver con otro, y el término curia también. Ah, ya estaba marcado así. Pero es gens acá, ¿eh? La gens agrupa a las familias del mismo origen. En cambio, la centuria es otra cosa. Sí, esta pregunta es una pregunta datera. ¿Es de algún examen? ¿Es de algún examen? Es una pregunta, esta ya no es de ECO ya. Una pregunta datera, datera. La gens romana es. Una pregunta datera, datera, datera. Ya, bien. Acá están entonces. Ya, regresamos a. Si hay más preguntas, pónganlas, por favor. Si no, sigo yo con la explicación. ¿Hay más preguntas? Pónganlas, ¿eh? No duden. Ya. Entonces, Pizarro en Panamá está convencido de que hay un imperio que puede conquistar, ¿ya? Y esa sociedad de la conquista financia los viajes. El primer viaje fue un desastre porque navegaron de isla en isla, ¿ya? Desde Panamá por estas islas que están en la costa del Pacífico de Panamá y Colombia. Ahora, estas islas tienen tribus muy bravas y en una de ellas van a recibir un rechazo muy fuerte y varios de los españoles van a morir y Almagro casi se muere, ¿no? Terminó perdiendo un ojo, se quedó tuerto en el pueblo quemado. En el en el año 26, más bien con un mejor piloto, una mejor embarcación, navegaron hacia las costas de lo que ahora sería el Perú y llegaron hasta la desembocadura del río Santa, ¿ya? Y se cruzaron con las embarcaciones de los comerciantes chinchanos, con las flotas de barcos de pesca, estos caballitos de Totora, y de noche vieron el resplandor de las ciudades. Con toda esa información, Pizarro viaja a España y firma con el gobierno la capitulación de Toledo, que es el instrumento jurídico que autoriza la conquista del Tahuantinsuyo. Los españoles, sin haber llegado al Perú, se lo reparten, ¿ya? Toman como punto medio el Cusco
El Cusco es convertido en un obispado a cargo de Luque, porque Luque era cura. Del Cusco hacia el norte se crea la gobernación de Nueva Castilla, que estará al mando de Pizarro, y del Cusco hacia el sur la gobernación de Nueva Toledo, que estará a cargo de Almagro. Ahora, esta es una división pues irreal, porque cuando llegaron hubieron muchos problemas, incluso Luque ni siquiera llegó al Cusco, ¿no? Se murió antes. ¿Ya? Con con este instrumento jurídico hacen el tercer viaje y viene ya un pequeño ejército de 180 soldados españoles y desembarcan en Tumbes, ¿no? Justo ahí en Tumbes, un puerto que se llama Puerto Pizarro, y de ahí llegan a Piura. Y en Piura, los curacas, eh, Pizarro trae traductores, uno de los traductores le dicen Filipillo, porque ¿no? Se bautiza con el nombre de Felipe, pero como es chiquitito, menudito, Filipillo, Felipe chiquito, ¿no? Filipillo, este, es uno de los traductores de Quechua. Y ahí le explican los curacas de Piura y Tumbes a los españoles lo de la guerra civil, los enfrentamientos entre Huáscar y Atahualpa, y que los incas tienen mucha oposición, ¿no? Los curacas de Piura apoyan a los españoles, les dan mucha información, ¿ya? Y ya saben qué pasó. Llegaron a Cajamarca y hicieron esta toma donde capturaron directamente al Inca, ¿no? Atahualpa ofreció para que lo liberen los cuartos de plata y uno de oro y de plata que no eran de su propiedad, ¿ya? Atahualpa le da sus tropas a los españoles para que vayan y saqueen los templos, santuarios y palacios de los pueblos que apoyaron a Atahualpa, ¿no? Esa fue la viveza de Atahualpa. Hasta que los españoles llegaron al Cusco y en el Cusco más bien los incas del Cusco le dan a los españoles la versión. ¿Cuál es la versión? La versión de su versión de la guerra civil, de que Huáscar era el legítimo inca y Atahualpa era el usurpador. Esa versión es explicada a través de una carta que manda Hernando Pizarro, que es el hermano que llegó al Cusco, a Francisco, que está en Cajamarca, y con esa información Francisco hace el juicio por el cual condenan a muerte al Inca, ¿no? Al Inca Atahualpa. Ahora, las consecuencias, el inicio de la dominación española, la destrucción del imperio de los incas y el colapso demográfico, es decir, los europeos al llegar a América traen sus enfermedades, sus epidemias, ¿ya? Y en esas epidemias y esas enfermedades como la viruela, la influenza y la sarampión, desde la llegada de los españoles hasta la reorganización que es el virrey Toledo, termina matando el 90% de la población indígena del Perú, ¿no? En general de América, el 90% de la población indígena muere. Por eso se habla del colapso demográfico americano o colapso demográfico indígena, ¿no? En América. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? Si hay alguna pregunta, no duden. ¿No hay preguntas? Ya, sigo entonces explicando. A ver, entonces, ¿cómo se dieron estos repartos sin haber llegado al territorio? ¿Cómo se dieron se dieron estas entregas de territorio sin haberlos conquistado? Hubo muchos problemas,
¿no? Y estos problemas terminaron en disputas armadas entre los conquistadores, ¿ya? Esto va a dar lugar a las guerras civiles entre los mismos españoles, ¿ya? Brisney se ha conectado, ¿tiene alguna pregunta? Si tienen preguntas, pónganlas nomás o díganlas para poder mejorar. Ya, yo estoy explicando en la clase, ustedes busquen sus preguntas, todas las dudas que tengan y las pueden decir, las pueden preguntar o pueden ponerlas en el chat, ¿ya? Pero no dejen dudas sueltas, traten de resolver todo, ¿ya? Porque además el domingo tienen el examen, ya les han puesto un examen navideño. Bien, entonces estas disputas por territorios o por posesiones de dominios territoriales terminaron generando guerras civiles, ¿ya? Guerras civiles, y estas guerras civiles tienen como foco central las encomiendas, ¿ya? Que está explicado muy bien en la separata. Una encomienda es un sistema que los españoles traen de la península ibérica, que era, los españoles lo crearon cuando reconquistaron los territorios gobernados por los musulmanes. Entonces los conquistadores allá se repartían las tierras, pero sobre todo a la gente, ¿ya? Con la intención de ¿qué? De evangelizarla, cristianizarla, ¿no? Y al mismo tiempo que esta población pague los impuestos, pague los tributos, ¿ya? Genere una renta en beneficio de los gobernantes. Entonces, esto va a ser muy fuerte en España y eso lo traen acá, ¿no? La idea de que el conquistador que es cristiano, ¿sí? Evangeliza, protege, defiende a la población que se le encomienda, y esta población, a través de su producción, mantiene al conquistador y los gastos de este proceso de evangelización, ¿ya? Este es el tema de las encomiendas, es fundamental para entender las guerras civiles. La primera de estas guerras civiles tiene que ver con la posesión del Cusco, ¿ya? Eh, Hay un pleito ahí, ¿ya? Cuando Almagro va a ver los territorios que le ha tocado, los desiertos del sur, la zona del altiplano, ve escasa densidad demográfica, escasa productividad y se queja y acusa a Pizarro de que Pizarro lo está traicionando y toma el Cusco. Ya el Cusco, las tropas de Almagro habían tomado el Cusco, ¿no? Para rechazar la ocupación que hizo Manco Inca, que más adelante vamos a ver. No quería devolverle el Cusco a Pizarro. Así que hay un acuerdo que se llamó Tratado de Mala. Mala es una ciudad, ¿no? Chiquita que está al sur de Lima. Y por ese acuerdo Pizarro le entrega soldados. No queda claro la cantidad, algunos hablan de 10.000, otros hablan de 20.000 indígenas que apoyaron a Pizarro, pasarán a apoyar a Almagro en su conquista de Chile. Entonces, Pizarro le da soldados a Almagro para conquistar Chile. Lo que los españoles no sabían, porque los incas también tenían muy oculto, es que los incas habían perdido desastrosamente en su intento de conquistar Chile, ¿ya? Fue un desastre la campaña de Chile. Los indígenas chilenos, a pesar de sus diferencias, se unifican y derrotan a las tropas incas que cruzaron el río Maule. Entonces, ¿qué creen que pasó? Lo mismo, ¿no? Cuando los españoles, con su enorme ejército, básicamente de indígenas, al mando de Almagro, llegó a Chile, también pasó lo mismo. Las tribus chilenas, araucanos, mapuches, fueguinos, patagones, se unieron y los derrotaron. Y el enorme ejército de Almagro fue destruido. Almagro, molesto por eso, regresó con la intención de retomar el Cusco y no pudo, ¿ya?
en la batalla de las Salinas de Maras, cerca del Cusco, las tropas de Almagro son derrotadas. Diego de Almagro es ejecutado por traición en la plaza de armas del Cusco. El hijo de Diego de Almagro, que también se llama Diego de Almagro, y en las fuentes aparece como Diego de Almagro, hijo, el joven o el mozo, este Diego de Almagro con sus seguidores entraron meses después a la ciudad de Lima y asesinaron a Pizarro. ¿Ya? A Francisco Pizarro lo sucede con el cargo de gobernador su hermano Gonzalo. ¿Ya? Esta primera guerra civil termina con la hegemonía de los primeros y grandes conquistadores, ¿no? De los conquistadores de Cajamarca. Ahora, el 42 empieza otra guerra civil, producto de las leyes nuevas. ¿Qué son las leyes nuevas? Bueno, llegó de España hacia América un cura, que se vuelve obispo de Chiapas, se llamó Bartolomé de las Casas. Las Casas ya ve con horror la forma en que la población indígena se muere, por las epidemias, por la brutal explotación que los españoles les hacen, ¿no? Así que las Casas, convencido de que tiene que hacer algo para frenar la destrucción de la población indígena, hace un juicio en España, plantea un alegato jurídico sobre la legitimidad de la conquista. Y después de un largo debate, el emperador Carlos V le hace caso y cambia las leyes. Si se acuerdan de la semana pasada, se habla de las monarquías autoritarias. Bueno, pues los españoles, en este caso, encabezados por el mismo emperador Carlos V, aplican estas normas autoritarias, ya bajándose y dejando de lado los acuerdos que están en las capitulaciones y tratados con los conquistadores, ya los nombramientos de las gobernaciones que hicieron desde España, lo dejan de lado, se olvidan de eso, lo suprimen y dan las leyes nuevas de las Indias con la intención, primero, de eliminar las gobernaciones y formar los nuevos virreinatos. Eso es lo primero, ¿ya? En- y después, quitar la perpetuidad de las encomiendas. Es decir, el encomendero que recibió el beneficio, si se muere, ese beneficio, esas tierras, esos indios, pasarán a ser controlados por otro encomendero que elija el gobierno. Es decir, ya no podrán heredar ese beneficio sus hijos. Por eso hay un levantamiento, y ese levantamiento lo dirige personalmente Gonzalo Pizarro. Y Gonzalo Pizarro habla abiertamente, ¿no?, de un separatismo, o sea, de formar un reino cristiano, español cristiano, pero separado del imperio. ¿Ya? Ahora, el gobierno, Carlos V, envía un nuevo virrey con un pequeño ejército que será derrotado en la batalla de Añaquito. Y al nuevo virrey, Gonzalo Pizarro ordena que lo ejecuten, lo decapitan en Quito, en la ciudad de Quito. Carlos V enviará, ¿no?, a un nuevo gobernador, este, a un nuevo gobernador que será Pedro de la Gasca, con el cargo de pacificar el país. Pacificador del Perú, le dicen. La Gasca lo que hace es ofrecer de todo, cargos, encomiendas, tierras, títulos de nobleza, para que lo apoyen a él, ¿no?, y no a Gonzalo Pizarro. Y lo va a lograr, ¿ya? Y lo va a lograr. A ver, aquí hay una serie de preguntas. Vamos a terminar con esto y vamos a responder las preguntas que ha puesto Gracie en el chat, ¿ya? Ahora, Pedro de la Gasca, con estos ofrecimientos, forma un gran ejército y este ejército derrota a Gonzalo Pizarro y sus seguidores. La batalla final será la batalla de Jaquijahuana, cerca al Cusco, y Gonzalo Pizarro y sus seguidores serán ejecutados, ¿ya?
La consecuencia de esta guerra es el establecimiento del sistema virreinal. El problema es que la Gasca no cumple con sus ofrecimientos, hace un reparto en Guainarina que beneficia a muy pocos de los que lo van a apoyar. Por eso, la Gasca se va y les dice que el virrey que va a llegar va a cumplir los ofrecimientos. Bueno, el virrey que llegó ni siquiera sabía lo que había pasado, y encima este virrey que llegó duró muy poco porque se murió. Entonces, varios de estos españoles, de estos conquistadores, se quejan, mandan firman un memorial y exigen que el gobierno satisfaga los ofrecimientos que había hecho a la Gasca. Y como no les hacen caso, terminan rebelándose, ¿ya? Terminan rebelándose, porque a ellos no les conviene el reparto desigual de recursos y esta suspensión, por ejemplo, de la servidumbre de los indios, porque las leyes nuevas te prohíben que los indios sean siervos o esclavos de los españoles. Ya los indios son considerados libres, pero tributarios al imperio español. Eso luego lo va a definir el virrey Toledo. ¿Ya? Ahora, Carlos V no tiene recursos, si se acuerdan, en esta época en Europa se dan las guerras de religión y las tropas de Carlos V, las tropas católicas son derrotadas en Alemania y Carlos V y sus tropas huyen de Alemania a Italia. Y más bien en el año 1555, Carlos V se ve forzado a firmar la paz de Augsburgo, ¿no? Tratado de paz por el cual el gobierno de Carlos V va a tener que aceptar, ¿no? la existencia de la religión protestante. Entonces no puede mandar tropas, pero da autorización para que la audiencia de Lima y el arzobispado de Lima formen un ejército que derrote a estos rebeldes. Y Diego Centeno dirige el ejército y el arzobispo Jerónimo de Loaiza representan, ¿no? En este caso representan a las autoridades y derrotan en la batalla de Pucará, Pucará está cerca a Puno, a los rebeldes liderados por Francisco Hernández de Girón, así se llamaba. La consecuencia de esta tercera guerra será la reafirmación del poder de la corona española en el Perú. ¿Ya? Ahora vamos a responder las preguntas que ha puesto Gracie. Gracias, Gracie, por tus preguntas. Aquí hay una primera, ¿no? La consolidación del poder español y sus instituciones modificaron sustancialmente las formas de tributación en los Andes. La nueva economía colonial estableció el pago del tributo en metálico. Tributo en metálico es en moneda, ¿no? Aunque también se le exigía a la población indígena realizar la mita minera y ejecutar obras públicas a favor de la corona. Respecto a la tributación colonial, señale las afirmaciones correctas. ¿Los pobladores andinos dejaron de pagar al Estado colonial con su mano de obra? No, al contrario. El pago en mano de obra es la mitad. ¿Ya? El rey empleó el trabajo indígena para promover diversas actividades económicas, eso es cierto. El virrey Toledo, a través de las reformas, estableció el pago del tributo en metálico, también es cierto. A ver, los grupos mestizos también se vieron obligados a cumplir con el tributo en dinero. No, los mestizos no pagan el tributo indígena. Acá es 2 y 3. 2 y 3. 2, 3. Profesor, me marca como respuesta 1 y 3. 1 y 3. Los pobladores andinos dejaron de pagar al Estado colonial con su mano de obra. ¿Y la mitad qué cosa es? 2 y 3. ¿Cuál es la alternativa que te dice? 1 y 3. 1 y 3. Porque tampoco habría alternativa 2 y 3 solos. No, pues. No, pues. ¿Y la mitad? La mitad es el trabajo indígena. La uno no es. Los pobladores andinos dejaron de pagar al Estado con su mano de obra. Claro, eso está mal, porque la mitad, ¿qué cosa es? Es el trabajo, es el uso de la mano de obra indígena para lo que dice en el enunciado. ¿Sí?
También dice en el enunciado, también se le exigía a la población indígena realizar la mita minera y ejecutar obras públicas a favor de la corona. Y eso es el enunciado 1. ¿Sí? El rey empleó el trabajo, el enunciado 2 que digo, el rey empleó el trabajo indígena para promover diversas actividades económicas, como la mita minera y obras públicas, ¿sí? Carreteras, edificios, iglesias, palacios. Y la 3 también. Acá sería 2 y 3, ¿eh? 2 y 3. Aquí se han equivocado. Esto es un error. ¿Esto es pregunta de examen o de qué? Sí, de examen 2022-2. Ah, porque no se quejan por los alumnos. Pero está mal, está mal. Ya, está mal esto. Ya, acá la clave está mal, pero aquí es 2 y 3. Los mestizos no Profesor, pagan tributo indígena, por eso no quieren que haya mestizos, por eso los separan, por eso están separadas las razas. Sí, dime, te escucho. pero al decir la mitad no vendría a ser más en el Imperio Incaico. No, 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 mira. Espérate. Todavía no has tenido la clase esta semana, ¿no? Sí, Ya pues, el virrey Toledo, el virrey Toledo establece la mita, porque los españoles se dan cuenta que la mejor forma de utilizar la mano de obra indígena es la mita, que obviamente es de origen inca. Mira, acá está. No ha revisado la separata. En la separata también está. En la separata también está. Ah, sí. Ahí dice ahí. A ver. Reorganizar la mano de obra indígena. ¿Cómo? Con la mita, ¿no? ¿No? Estableció la mita minera a través de la cual los indígenas están obligados a trabajar en las minas, pero también en otras actividades, ¿no? En otras actividades. ¿Está claro? sí, profesor, le mandé la solución que me dan de esa pregunta. Sí, pero se olvidaron de la mita. Aquí la solución que te están dando es solo para el tributo indígena, Sí, solo para el tributo indígena, y lo cual también está bien. En todo caso, según la solución, solo sería la 3, la A. La solución solo te está respondiendo la alternativa 3. ¿Y cuál es la correcta ahí? la 1 y la 3. No, está mal. Es 2 y 3. Te lo digo con certeza porque yo hice investigación sobre esto y tengo incluso publicado un artículo, varios artículos sobre esta época y sobre la mita, sobre un artículo sobre la mita de la nieve. Publiqué en una revista hace años, así que con certeza te digo que es la 2 y la 3. Y la respuesta que te están dando, la solución es solo sobre la 3. En todo caso, hubieran, ¿no? A cada pregunta, si querían hacer que la respuesta se convalide con la solución, sería solo la 3, pero no es solo 3, porque dejarían de lado la mitad. ¿Mm? Ya. Ahí hay un Profesor, error. ¿cómo te dicen? ¿El pago del tributo en metálico es algún tipo de Es la moneda? tributo indígena, claro. El tributo indígena en moneda. Hacen que los indios vendan sus productos o en los mercados de las ciudades obtengan moneda y con eso paguen sus impuestos. En este caso, su tributo. O sea, los indios están obligados a tributar en moneda y a tributar en trabajo. ¿Cómo se llama el tributo en trabajo? Mita. ¿Ya? Que para todos los del sur, del Perú y el altiplano, Alto Perú, tienen que ir a la Mita de Potosí, a la Mita de la mina de Potosí.
Y luego se descubre la mina de Huancavelica, a la mina de Huancavelica. Y en el resto de lugares donde no hay minas, están obligados a hacer distintos tipos de servicios. ¿Ya? Hay mitad de construcciones, mitad de la nieve, o sea, están obligados a llevar nieve de un lugar a otro. ¿Sí? Hay varios tipos de mitas. A ver, vamos con otra pregunta que has puesto. Finalizada la conquista del Tahuantinsuyo, los españoles fueron estableciendo un sistema de organización social, jerárquica y desigual, encabezado por una nobleza de carácter colonial. A continuación, identifique y marque las características de esta nobleza. ¿Permitía la inclusión de la élite indígena curacal? Sí. ¿Estaba formada por descendientes de los conquistadores? Sí. ¿Podía incorporar a nuevos miembros comprando títulos? Sí. ¿Ejercía? No, eso no, ni hablar. ¿Ejercía poderes feudales a través de la encomienda? No, eso no. Es uno, 2 y 3. Uno, 2 y 3 acá. En la Profesor, cuarta... Sí, dime. me marca como respuesta 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. Y los... y la nobleza indígena que gobierna las comunidades. ¿Ah? Ojo, en la colonia el colegio más pituco de todo el Perú era el colegio de los caciques o curacas o príncipes, así le llaman colegio del príncipe, que era el colegio para los incas en el Cusco, colegio que lo mantenían los jesuitas. Mm. Ahí hay un error también. ¿Ya? Y es 2 y 3, entonces en la alternativa uno no la pones, pues, porque la alternativa uno es real, sí pasó, permitía la inclusión. En la nobleza que gobierna no solo son los blancos, sino también la nobleza indígena. Y hay un montón de libros que te lo explican, ¿eh? Hay que tener cuidado ahí. Ahora, ¿la respuesta es la del solucionario oficial o es del solucionario que se encuentran en internet? No, el solucionario oficial. Está mal, pues. Está mal, es uno, 2 y 3 acá. ¿Esta es pregunta de examen de pre o de examen general? Examen de pre, también 2022 2. No, está mal. A ver, vamos con la otra pregunta que has puesto. La reforma fiscal borbónica fue un proceso de cambio burocrático que duró un siglo entero. No fue un movimiento lineal y progresivo, y en búsqueda de la modernidad económica, su resultado final fue negativo en la medida en que la administración colonial procedió a una política de exacción de todos los grupos sociales. O sea, ¿esto incorporó a las cuentas la Caja Real? No. ¿Privilegió a familias troncales y mineras? No, eso no. ¿Utilizó la mano de obra mitaya en la construcción de caminos y puentes? No. ¿Ya? Procedió a una política exacción. Exacción significa extracción de tributos. Una política de exacción a todos los grupos sociales. O sea, les cobró impuestos a todos y por eso se rebelaron. ¿Ya? Los indígenas de la selva central los obligan a ir a la mitad de la sal, o sea, para extraer sal, y se rebelan contra los franciscanos. Tupac Amaru se queja porque, a pesar de la división de los virreinatos, los mitayos del sur del Perú tienen que ir a trabajar a Potosí, cuando ya esa zona de Potosí ha pasado al Río de la Plata. Se quejan por la venta ¿no? Que hacen los corregidores a través de los repartos, y se quejan del incremento de los impuestos. Se queja también de las aduanas, ¿ya? Todos esos excesos de impuestos generan un malestar, y por eso se dice que las reformas borbónicas generan
rebeliones antifiscales, o sea, contra los tributos. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta que te da acá? La D. La D es, ¿ya? Aunque el término exacción es un término complicado, ¿no? Pero exacción significa extracción de tributos o cobro de tributos. ¿Ya? Mayorazgo. El mayorazgo, ¿ya? Es una forma de nobleza, una forma de control de propiedades, territorios, a través de la idea de nobleza. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces se reparte eres noble, repartes tus bienes entre tus hijos, ¿ya? Pero teniendo en cuenta esta idea de la primogenitura, ¿ya? Mayor, o sea, al hijo mayor, ¿te acuerdas? De la primogenitura, que es muy importante para entender la formación del Imperio Carolingio, ¿ya? O sea, eh, para que se forme el Imperio Carolingio, se aplica el derecho de la primogenitura. Entonces el mayorazgo tiene que ver con eso, ¿no? Con el reparto de los bienes a los hijos, pero sobre todo a uno de ellos se le da mayor cantidad y el título de nobleza. Blasco Núñez de Vela es el primer virrey del Perú. Uh-huh. Y los corregimientos son, acá está, las jurisdicciones de provincias, que están a cargo de un corregidor que organiza la mitad, recauda tributos y ejerce la administración de justicia. En cambio, el encomendero controla una zona, ya, donde hay población indígena, a la cual le extrae recursos a través de cobros de impuestos o actividades económicas a cambio de la evangelización. Son dos procesos distintos. En la separata está la definición de encomienda, acuérdate. A ver, Carlos Andrés, ¿a qué te refieres con la Casa de la Moneda? Hay Casa de la Moneda en Lima, ¿ya? Luego se crea la de Potosí, ¿ya? La plata que se extrae, una gran parte de esa plata se convierte en monedas, ¿ya? A ver, aquí hay otra pregunta que ha puesto Gracie. No, la pregunta era de solucionario. Ah, no, ¿esto es la de la nobleza? Ah, la del solucionario. Sí, pero acá, y la nobleza curacal, los curacas tenían privilegios, ¿ya? Eran los que gobernaban las comunidades, eran aquí, por ejemplo, acá en esta diapositiva se usa a los dibujos de Guamán Poma. Y Guamán Poma dice pues que los enemigos de los indios son el cura, que explota a los indios, el curaca, que explota a los indios, curaca, y el corregidor. ¿Quiénes son los enemigos de los indios que los explotan, los humillan y los hacen trabajar de más? El cura, el curaca y el corregidor. Aquí sí que en esa pregunta se olvidaron de los curacas. A ver, acá está. A ver, si hay más preguntas, pónganlas, ¿eh? Pónganlas. Estamos acá para responder eso. Si no, Gracias, profesor. no, qué ocurrencia. Gracias a ti. Si tienes más preguntas, no dudes. Ya. Habíamos hablado de las guerras civiles entre los españoles. Ya vamos a hablar de la resistencia inca, pero a ver, voy a ver si hay algo en el otro chat
Si tienen alguna pregunta, revisen, por favor, para poder responderles, ¿ya? Si tienen alguna duda, noten, ahí que está José Antonio, Leonardo, Carlos y Gracie. Si tienen alguna duda, revisen las separatas anteriores también, por supuesto, porque se viene el examen. Se viene el domingo examen y el examen es hasta esta semana, hasta la semana 9. ¿Ya? Voy a revisar el otro chat porque veo que se ha prendido la pantalla. Bien, parece que no hay preguntas, entonces nos vamos a hablar del tema de la resistencia inca. La resistencia inca. Entonces veo que se mantienen conectados José Antonio, Leonardo y Carlos. Si tienen alguna pregunta, la ponen en el chat. ¿Ya? Resistencia inca. La élite inca, bueno, también se le dice a esto incas de Vilcabamba. Así que pongan ahí, si están anotando, resistencia inca o incas de Vilcabamba. ¿Ya? La élite inca un sector de la élite inca intentó recuperar el poder político y restablecer el dominio imperial en el Perú. Pero son pocos, ¿ah? Muchos de los incas más bien se van a aliar a los españoles y van a ver estos matrimonios cruzados entre españoles y incas, ¿no? Mucho noble español pobre viene al Perú y se casan con princesas incas. Hay bastantes casos, ¿ya? Que son muy notorios en la historia en el siglo XVI. Ahora, Manco Inca va a ser un aliado de los españoles. Manco Inca, Pizarro convence a Manco Inca de que los españoles han venido a evangelizar y no a conquistar, que los españoles han venido a imponer la justicia, ¿ya? Y, y le pide a Manco Inca Pizarro de que le dé sus tropas para derrotar a los generales de Atahualpa, porque a pesar de que Atahualpa está muerto, varios de sus generales mantienen una resistencia muy fuerte. Y Manco Inca le da, ¿no? Así que hay ejércitos comandados por los españoles, ¿no? Pero la masa de soldados son incas, son, ¿no? El ejército indígena. Y así derrotan la resistencia de los generales de Atahualpa. Ahora, Pizarro le ha dicho a Manco Inca que él está para traer a los curas y luego se va a ir, ¿ya? Pero entre el año 34 y 35 los españoles comienzan a fundar ciudades, ¿ya? A repartirse terrenos, a hacerse palacios, fortificaciones, ¿ya? Y en el 18 de enero del 35 fundan la ciudad de los Reyes, que ahora llamamos Lima, como capital de la gobernación del Perú. Manco Inca se da cuenta por eso que los españoles no han venido de paso, sino han venido a quedarse. Y por tanto, Manco Inca sale con su ejército del Cusco con la intención de tomar Lima. Las tropas de Manco Inca llegan hasta la altura de Purochuco, ¿ya? Pero no continúan su avance porque se ha juntado en la ciudad de Lima un ejército leal a Pizarro, compuesto por indígenas liderados por sus curacas de zonas del centro del Perú. Huancas, Tarmas, Jaujas, Yauyos, Huaylas. Estos pueblos apoyan a Pizarro contra los incas. Entonces, temeroso de una gran batalla donde haya muchos muertos, Manco Inca retrocede y regresa al Cusco.
pero el Cusco ha sido tomado por las tropas de Almagro y sus seguidores, sus aliados indígenas. Por eso no puede recuperar el Cusco y Manco Inca con sus seguidores termina yéndose a Vilcabamba. Vilcabamba es una zona en la selva alta del Cusco donde hay muchas fortificaciones. Incluso algunas de estas fortificaciones son de época Huari. Fortificaciones que fueron creadas para defenderse del avance de los pueblos de la selva llamados chunchos, ¿ya? Y ahí se quedaron, ¿ya? Y mientras tanto atacan las redes y rutas comerciales en zonas del Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, ¿ya? Si han escuchado del Braen, pues el Braen, una parte del Braen en el sur es esta zona de Vilcabamba, ¿ya? Años después, sucede a Manco Inca Zairi Túpac. Zairi Túpac, ¿ya? Es, diríamos así, hay una coima que los españoles le proponen a Zairi Túpac. Zairi Túpac reconoce, ¿no? ¿no? Jura fidelidad a Felipe II a cambio de la encomienda de Yucay, ¿ya? Ya no hay guerra, ¿no? Zairi Túpac reconoce que su gobernante es Felipe II a cambio de la rica encomienda de Yucay en el Valle Sagrado. Ahora, ahí empiezan las negociaciones de paz y se propone un acuerdo para reconocer los privilegios y el poder y las herencias de los incas. Y eso se va a establecer con Tito Cusillupanqui. Tito Cusillupanqui, ¿no? Se reúne con representantes del gobierno español y, ¿no? Por muchos meses se conversa mucho y surge de ahí el Tratado de Acobamba, ¿ya? El Tratado de Acobamba, en el que los españoles reconocen a los incas como parte de la nobleza, ¿ya? Les permiten mantener sus privilegios, mantener sus yanaconas, sus esclavos, sus tierras y el papel que tienen como legítimos gobernantes de los pueblos indígenas. Eso se logra en el Tratado de Acobamba. Ahora, hay algunos de los parientes, de sus parientes de la élite inca que está en contra del Tratado de Acobamba, ¿ya? Y el que dirige a estos es Tupac Amaru, así se llama. Tupac Amaru se vuelve a rebelar contra los españoles, retomando las fortificaciones de Vilcabamba, ¿ya? Uno de los acuerdos era no volver a las fortificaciones de Vilcabamba. Y Tupac Amaru rompe los acuerdos, rechaza el tratado de paz de Acobamba, toma las fortificaciones en acto de rebeldía. Ahora bien, los españoles, el virrey Toledo ordena que se recupere la zona de Vilcabamba y se forma un ejército compuesto por oficiales españoles, ¿no? Y miembros de la élite inca que toman Vilcabamba, ¿no? Y capturan al inca. Toledo no le perdona la vida, al contrario, ordena la ejecución, ordena la ejecución del inca Tupac Amaru en la Plaza de Armas del Cusco a través de esta brutal condena del descuartizamiento, ¿no? El cuerpo del inca es descuartizado, ¿ya? Con la ejecución de Tupac Amaru, eh, se somete de manera definitiva a la élite inca y aparecen ciertas prácticas de resistencia cultural como el Taquioncoy, que es una manifestación de... Durante esa época hay muchas epidemias, el colapso demográfico, las epidemias, como les decía, y en esta situación el Taquioncoy va a representar un intento de algunos pueblos, sobre todo en la zona del sur de Ayacucho, de volver a sus prácticas religiosas para intentar salvarse de la expansión de las epidemias, ¿no? Y el surgimiento de mitos como el Incarrí. En ese mito, que es un mito de esta época, de época colonial, se supone que la cabeza del Inca
después de ser descuartizado, la llevan a España. Y si la cabeza regresa a España, el cuerpo del Inca se vuelve a unir y la nación inca se liberará de los españoles, ¿no? Esa es la idea del mito de Incarri. A ver, aquí hay una pregunta que ha puesto Leonardo, vamos a resolverla. Hay dos. Luego de la declaración de independencia, el general José de San Martín organizó el protectorado con el objetivo de establecer después de una monarquía constitucional. Entre las medidas llevadas a cabo durante el protectorado se puede destacar es la A. En la 62 es la A, el establecimiento de la libertad de vientres, es decir, que todos los esclavos que nacen a partir del 28 de julio son libres. ¿Ya? Esa es. No se expulsa, no, la abolición del tributo y la mitad, eso en teoría ya se había hecho con las Cortes de Cádiz, pero se restablece cuando Fernando VII elimina la Constitución. Y ese tema no se discute durante el protectorado de San Martín. ¿Ya? La sociedad patriótica también es creada, pero no es fundamental. ¿Ya? Los títulos nobiliarios son suprimidos por Bolívar y nunca se expulsan a los peninsulares y criollos, ¿no? Al contrario, este, este, San Martín trata de manejar de manera democrática y se establece un debate en el Congreso. Hay mucha gente que está a favor de una república y no quieren la propuesta de San Martín de una monarquía constitucional. A ver, así que la 62 es la A. Y en la 63, durante el intermedio tardío, segundo desarrollo regional, fue la cultura tatata, fue la identidad política cuya economía se sustentó principalmente en la agricultura intensiva alrededor de los valles Jequetepeque y La Leche. ¿Ya? Eh, es la cultura lambayeque, ¿ya? Sus ríos se caracterizaban por tener un mayor volumen de agua en comparación con otros de la costa peruana y fueron organizados a través de sistemas de canales que aseguraban el riego de los cultivos. ¿Ya? Es la cultura lambayeque. ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias. No, qué ocurrencia. Si tienes más preguntas, las pones nomás para ir resolviendo. A ver, aquí hay otra pregunta que está poniendo Leonardo. A ver, vamos a verla. En Europa, el humanismo tuvo una rápida difusión desde las ciudades italianas de Florencia, Venecia y Roma. Fue un movimiento intelectual que revaloró la cultura grecolatina, permitiendo el desarrollo de las instituciones educativas y fue apoyado económica y socialmente por las élites. Entre estos mecenas destacan los Médicis, ¿no? Que son los banqueros de Florencia, y los papas Julio II y León X, que son los papas de Roma, que se encargan ¿no? mandan a hacer una nueva basílica de San Pedro, destruyen la que había y construyen una nueva, y para construirla, ¿no? Contratan a los más grandes artistas, ingenieros de la época, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Donato Bramante, son contratados para la obra de San Pedro por Julio II y León X. El término acá es mecenas, ¿ya? Ok, profesor, ¿y podría hacer un breve resumen de lo que significa el Taki Onkoi? Ya. Takionkoi significa, ahí está en la pantalla, Taki es un término quechua, que según el contexto narrativo puede ser baile, fiesta, danza, ya, canto. Onkoi puede ser muerte, enfermedad,
¿no? Malestar. Y el Takion-Koi serán estas danzas, estos bailes, donde la población indígena ya rinde culto a sus antiguos dioses para librarse de las enfermedades que se están difundiendo, ¿no? Epidemias, hay oleadas epidémicas de viruela, influenza, sarampión, a la cual la población indígena no tiene resistencia inmunológica y se muere. ¿Ya? Es por eso que el virrey Toledo, al ver esta situación, propone, ¿no? Impone y ordena la formación de los pueblos de indios o reducciones indígenas, separando a los indios de los blancos, para evitar que se mueran todos los indios. Gracias a las medidas del virrey Toledo se salvó algo de la población indígena. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál me dices? En la pregunta esa 66 del humanismo es la A, es los mecenas. ¿Ya? A ver, vamos a ver otra pregunta que me has puesto. La estrategia de los conquistadores españoles durante la invasión del Tahuantinsuyo se basó principalmente en negociar con los curacas adversos al imperio. ¿Sí? Además, emplearon la superioridad de sus armas y pertrechos a través de diversas estrategias militares. Estos factores contribuyeron a lograr la captura del Zapa Inca Atahualpa y la derrota de ¿no? de su parte, de una parte de su ejército. Acá de la primera pregunta que has puesto es la A, la captura del Inca Atahualpa. Después, la organización del gobierno colonial en el siglo XVI fue resultado de un conjunto de reformas implementadas por el virrey Toledo. En lo económico, la visita general que realizó recorriendo el virreinato fue esencial para conocer la cantidad de población indígena que podía tributar al fisco, mientras en lo político y militar, la pacificación que le permitió alcanzar la consolidación virreinal que obtuvo gracias a el aumento del ejército huanca, no, la salida de Seguitupa, no, la derrota y captura de Vilcabamba, ya, en la derrota del Inca Tupac Amaru en Vilcabamba, ¿ya? A ver, otra más, no hay problema. Si hay más preguntas, no me quejo. Todas las preguntas que pongan. Con el gobierno de los Reyes Católicos se inició la expansión ibérica navegando por el Atlántico, que estuvo liderada por Cristóbal Colón. Para garantizar y dar legalidad al viaje de exploración, se suscribió la capitulación de Santa Fe, donde los monarcas católicos autorizaban la expedición a cambio de la entrega del cargo, no, el otorgamiento del título de inmigrante. Le entregaron únicamente el cargo real de gobernador mayor, título de inmigrante. Acá le otorgaron los importantes títulos de almirante, virrey y gobernador. ¿Ya? Colón ganó eso. ¿Ya? Acá es la B. Eso está en la capitulación de Santa Fe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Hagan, pongan nomás, ¿eh? No hay problema, yo estoy para eso. José Antonio, Leonardo, Carlos, pongan ahí las preguntas que tengan. ¿Ya? Profesor, ¿cuál era la función de los Missi Dominici? Eran los supervisores que tenía el Imperio Carolingio. ¿Ya? Y la mayoría de estos Missi Dominici eran curas. Y este sistema funciona durante los gobiernos de Carlomagno y Luis el Piadoso.
funciona muy bien. Ya después va a haber problemas en la aplicación porque además el imperio se fragmenta, ¿no? Va a haber muchos problemas en su aplicación. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Háganla nomás, sin miedo, chicos, ¿no? A ver, les doy un minuto mientras tomo algo. Acá tengo todavía mi taza de refresco. Ya. Entonces regreso acá. ¿Ya? El virrey Toledo es el que se encarga, por orden de Felipe II, de consolidar y reorganizar el, el virreinato, ¿no? Y para eso el virrey Toledo hace una visita. Y a eso le va a llamar visita, tasa y censo general del Perú. Visitando los territorios para tasar, o sea, medir la producción y para censar a la población. Y ahí es donde se da cuenta de la cantidad de gente que se está muriendo producto de las epidemias, ¿no? Así que el virrey Toledo toma medidas como las reducciones de pueblos de indios separados de los españoles, ¿ya? Reorganiza la mano de obra indígena para crear, establecer el tributo en metálico que hablamos hace unos minutos, el tributo indígena, y restablecer la mita de época inca. Los españoles la vuelven a usar porque es la mejor manera de emplear a la mano de obra indígena, ¿ya? A ver, hay una pregunta más que nos está poniendo Carlos Andrés. Gracias más bien por eso. Durante el dominio hispano, los caciques mantuvieron el rol tradicional de liderar a sus respectivas poblaciones y administrar su fuerza de trabajo, aunque dicho rol fue trastocado en beneficio de la sociedad y economía hispana en el virreinato. ¿Cuál o cuáles funciones tenían? No. ¿Impartir justicia en nombre del rey? No. ¿Realizar el cobro del tributo indígena en dinero? No. A ver. Los caciques. Acá es la D. Pues los caciques organizaban la mita, los caciques mantenían la caja de las comunidades, la caja donde se recaudaban los impuestos, y la entregaban a los corregidores. Los caciques eran los que actualizaban, los caciques o curacas actualizaban la lista o padrones de los tributarios que pagaban el tributo indígena y al mismo tiempo iban a la mita y administraban los recursos, ¿no?, de los pueblos o reducciones de indios. ¿Está claro? Por eso los caciques eran indispensables para mantener el dominio de los indígenas en la sociedad colonial. Bien. Entonces el virrey Toledo hace, y para mantener el orden interno, el virrey Toledo instaura el Tribunal de la Inquisición, ¿ya?, para reprimir cualquier intento de herejía o de oposición al gobierno. La Inquisición sirve para eso, ¿ya? Ahora, las instituciones ¿no?, a nivel de la organización política se pueden dividir en dos, ¿no? De la metrópoli. Metrópoli significa madre, metro es madre en griego, polis, patria o ciudad, ¿no? Las instituciones en la madre patria, se diría así.
El rey es la máxima autoridad, ¿ya? Que ejerce, si se acuerdan de la semana pasada, el regalismo. Es decir, el rey es la máxima autoridad y su voluntad es la ley. Y el providencialismo son reyes por mandato divino. No se puede cuestionar, ¿ya? Y a sus leyes se les llama reales células, ¿ya? Real cédula. Y el regio patronato significa que el rey es el jefe de la iglesia. Al inicio, cuando empezó la conquista, durante los viajes de Colón, el Papa otorga las bulas alejandrinas por el cual el rey es el jefe de la iglesia católica en América, ¿ya? O sea, ¿quién nombra a las autoridades de la iglesia? Obispos, arzobispos, cardenales, inquisidores. ¿Quién los nombra? El rey, no los nombra el papa. En América los nombra el rey, ya, el rey de España para los territorios españoles o el rey de Portugal para los territorios portugueses. Y eso se firmó ¿no? en las bulas alejandrinas. A ver, ¿qué otra pregunta que ha puesto Leonardo? Gracias, Leonardo. Las culturas Tiahuanaco y Wari fueron en gran medida coetáneas, claro que sí, sobre todo durante el segundo horizonte, ¿ya? Porque en el intermedio temprano la más antigua es Tiahuanaco, que en la fase del primer intermedio es la cultura Pucará, aunque Wari también surge de la cultura Huarpa, pero que se desarrolla más tardíamente, a finales del intermedio temprano. A ver, en la iconografía, ambas culturas existen motivos comunes como el dios de los báculos, o dios Huiracocha, o dios Llorón. De otro lado, los tiahuanacos establecieron una colonia en Moquegua, no muy distante del centro administrativo de los Huaris en Cerro Baúl. Es importante destacar que no se han encontrado evidencias de conflicto entre sus habitantes. En virtud de lo anterior, se puede concluir que ambas culturas coexistieron de manera pacífica, ¿cierto? Existe influencia de los Huaris en la cultura de Tiahuanaco y viceversa. Los tiahuanacos conquistaron culturalmente a los Huaris. No, aquí sería solo uno, solo uno. Aquí sería solo uno, que es la A. Esta pregunta es muy fácil. ¿Ya? ¿Está claro, Leonardo? Sí, 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 me había confundido un poco. ¿Ya? Claro, porque acá tiene que ver con las más antiguas. A ver, aquí hay otra pregunta que has puesto. A ver, las crónicas son documentos coloniales que permiten conocer diversos aspectos de la vida social y política de los incas. En cuanto a sus orígenes, las explicaciones se proporcionan en forma de leyendas, confiriéndoles a sus primeros gobernantes un carácter divino y redentor. En el caso de la leyenda de Manco Cápac y Mamaongio, la narración del Inca Garcilaso de Vega resaltó el rol de los incas, civilizador, ¿ya? El rol civilizador, ¿ya? Garcilaso de la Vega desciende de los incas y por eso cree y está convencido de que los incas civilizan los Andes. Obviamente sabemos que eso no es cierto, ¿no? ¿Ya? 2000, casi 3000 años antes de los incas ya había pues una organización avanzada, ¿no? Con hidráulica, arquitectura, ingeniería, altamente desarrollada, ¿no? Pero según la leyenda de Manco Cápac y Mamá Hoyo, Manco Cápac es el que les enseña a los indios la agricultura, la hidráulica, la arquitectura, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Y la 64 es la E. ¿Está claro, Leonardo? Sí, profesor, una pregunta. Dime. ¿Es sinónimo decir mitmacunas que los mitimaes? No, Mitimae es Mitayo, o sea, el que cumple la mita. Mitimae o Mitayo, el que cumple la mita. En cambio, los Micma son los desplazados, son los que sacan por exceso
¿no? Por alta densidad demográfica, por exceso de población, los incas, de manera despótica, autoritaria, sacan a partes de esa población y las llevan a otros lugares. ¿Ya? Es una manera de planificación autoritaria, despótica, dictatorial, ¿ya? Para evitar que haya alta densidad demográfica y en esos lugares haya posibles desastres, epidemias, hambrunas, de manera no planificada, los incas, o planificada, autoritaria, sacan a la población. Es como si aquí sacaras en distritos densamente poblados, sacas de manera obligatoria y forzosa a partes de la población y las mandas a otro lugar, ¿ya? Esos son los incas, esos son los migmas o trasladados, así se traduciría, ¿ya? O migrantes forzosos. ¿Está claro? Ok, profesor. Sí, todo claro. Bien. Si hay más preguntas, pónganlas, ¿ah? Para eso estamos. O si tienen más, ahí me levantan la mano, las ponen o prenden su micrófono, ¿ya? Ahora, otra institución de la metrópoli es el Consejo de Indias. Cada parte del Imperio Español tiene un Consejo Supremo real y Consejo Supremo. Por ejemplo, habrá el Consejo de Castilla, habrá el Consejo de Aragón y habrá el Consejo de Indias. El Consejo de Indias, la sede está en Sevilla, ¿ya? Este consejo es un conjunto de funcionarios y nobles que proponen a las autoridades, establecen las leyes de Indias y ejerce como máximo tribunal de justicia de, ¿no? de las Indias, o sea, de las audiencias, de las reales audiencias que hay en el virreinato. De ahí se puede apelar a la siguiente instancia, que es el Consejo de Indias. Y obviamente este consejo evalúa la acción de los virreyes a través de los juicios de residencia. Cada virrey, cuando termina su cargo, sus funciones, tiene que presentar evidencia de lo que ha hecho, ¿ya? Porque siempre todos los virreyes cuando se van, y eso es alucinante en la historia del Perú, virrey que termina tiene juicios, presidente que termina tiene juicios, por abusos de autoridad, por malversación, corrupción, acusaciones de todo tipo, ¿ya? Todos los virreyes y todos los presidentes se van con juicios, ¿ya? Y algunos son culpables, ¿no? Y terminan presos, ¿ya? Miren a nuestra historia actual. Casi todos son culpables y casi todos han terminado con procesos judiciales y varios están en cana, ¿no? Fujimori sale de la cárcel para morirse. Está ahorita preso Toledo y Castillo. Kuczynski está con arresto domiciliario. Humala no puede salir de Lima. Y Vizcarra tampoco, ¿no? Así que en cualquier momento termina Vizcarra en la cárcel, igual que Humala. Y Kuczynski ya no lo van a meter preso porque está muy viejito, ¿no? Pero ahí está. Ahora vamos a la última que ha puesto Leonardo. La última no, pues si quieres pon más, no hay problema. La imprenta fue la base del desarrollo moderno e hizo posible que el humanismo hegemonizara el ambiente intelectual, claro, con la producción de libros. Para esta corriente, el centro principal fue el estudio del hombre y de su obra. Asimismo, admitió la necesidad de librarse de la iglesia con un pensamiento laico. La primera, librarse de la iglesia con un pensamiento laico o pensamiento civil, ¿ya? Porque todo lo demás no es, pues, todo lo demás no es, ¿ya? Más bien es incentivar de valores secundarios, no, pues eso no tiene sentido. Es un distractor, ¿ya? Ilógico. Ensalzar la cultura cristiana, al contrario, el humanismo es todo lo contrario a la cultura cristiana y supersticiosa. ¿Ya? Episcopales, obispado, ¿no? Episcopado, obispado, ¿ya? Entonces es todo lo contrario. El obispo es el jefe de la iglesia en una provincia, en una región. Todo lo contrario. Los humanistas están en contra de la autoridad de la iglesia.
¿ya? A debilitar el asesoramiento de los consejeros. Al contrario, los humanistas, los grandes humanistas son consejeros políticos, ¿ya? Si se acuerdan, Tomás Moro fue primer ministro de Inglaterra, por ejemplo. Nicolás Maquiavelo fue ministro de Florencia, ¿ya? O sea, estos grandes humanistas se vuelven consejeros políticos y funcionarios políticos de sus gobiernos, por si acaso. Así que aquí la alternativa es la A. ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias. No, qué ocurrencia, gracias a ti por ponerlas. Ya está claro las instituciones metropolitanas, el rey, el Consejo de India, y luego tenemos las instituciones de Indias, así se les llama, o en América. El máxima autoridad es el virrey, ¿ya? Él dicta ordenanzas, ¿ya? Él es el jefe del ejército o capitán general y administra la Real Hacienda, que es la economía. Él preside la audiencia, en este caso la audiencia de Lima, y habrá varias audiencias en el Virreinato del Perú. Si ves la separata, en la separata aparecen las audiencias, ¿no? Tienes la audiencia de Panamá, la de Santa Fe, o Santa Fe de Bogotá, la de Quito, la de Lima, la de Charcas. Charcas ahora se llama Sucre, la de Chile y la de Buenos Aires, ¿ya? Y la Real Audiencia de Lima es presidida por el virrey, ¿ya? Y la audiencia es el máximo tribunal de justicia en un territorio. La audiencia es los jueces oidores, ¿ya? Eh, ellos vigilan la aplicación de las leyes, y la más importante en el enorme virreinato del Perú fue la de Lima. Los corregimientos son las jurisdicciones provinciales a cargo de un corregidor, ¿no? Que organiza la mita, recauda tributos, realiza el reparto de mercancías, que es una actividad que los corregidores hacen para ganar dinero ellos, y obviamente representan a la autoridad judicial, administran la justicia en sus provincias. Los cabildos son la organización de las ciudades de los blancos. Ya en la separata aparece ahí los españoles, los blancos, los españoles y criollos, los blancos, viven en ciudades o villas que están organizadas en cabildos o municipios, ¿ya? Y los indios viven en reducciones, ¿ya? Ahora, años después, ya en el siglo XVIII, después de la rebelión de Tupac Amaru, se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias, y se eliminan los curacazgos, y en las reducciones o pueblos de indios se crean los alcaldes de indios, ¿ya? Pero eso es en el siglo XVIII todavía. Ahora, ¿para qué están los españoles acá? Los españoles aplican la política del modelo mercantilista, ¿ya? Que se caracteriza por la intervención y proteccionismo, y los españoles específicamente buscan la acumulación de metales preciosos, es decir, la política de control monetario, y los españoles la aplican muy bien porque además en sus territorios tienen las más grandes minas de oro, plata y mercurio, ¿ya? En España tienen la mina de Almadén, que es una de las minas más importantes de mercurio de Europa, y en América controlan la mina de Potosí, que es la mina más grande de plata del mundo, pero además otras minas más: Porco, Oruro, Yauli, Hualgayoc, ¿ya? Tanto en Perú, en lo que ahora sería Perú y Bolivia. Y encima la mina más grande de mercurio de América, que es la de Huancavelica. De México controlan las enormes minas de Tasco, Tabasco y San Luis, ¿ya? Y en Venezuela tienen otra mina enorme, ¿ya? La mina de Mariquita, así se llama, Mariquita. Entonces los españoles controlan las grandes minas de oro, plata y mercurio, y eso les permite a ellos mantener la política monetaria. La moneda que es el circulante, o sea, el dólar de esa época, ¿ya? ¿No? El dólar de esa época es el peso español de 8 reales. Esa es la moneda que se convierte en el circulante del comercio internacional. Ahora, ¿el monopolio comercial está claro? ¿Eso qué significa? Que las colonias españolas solo pueden comerciar con la metrópoli, o sea, con España.
¿ya? Está prohibido que comercien con otra potencia, porque sería contrabando. ¿Está claro? Y eso, el contrabando es considerado un acto de piratería, ¿no? Y se sanciona con la muerte. No solo que decomisan la mercadería, sino que al que dirige esa red lo juzgan como pirata, como traidor. Ahora, ¿quién controla el comercio? En España, la Casa de Contratación de Sevilla, ¿ya? Que establece las normas del comercio entre América y España, ya organiza el sistema de flotas. ¿Qué son las flotas? Los barcos mercantes van a Sevilla, a Cádiz, a Sanlúcar y salen en grupo, salen en mancha, como se dice. El término es convoy, salen en convoy protegido por barcos de guerra para evitar que sean asaltados por corsarios, que son los marineros de otros países, flotas de otros países, o piratas. Los piratas no tienen nacionalidad. Entonces sale la flota, barcos mercantes, resguardados o protegidos por barcos de guerra. Y los galeones son más bien barcos enormes, barcos de guerra, donde los comerciantes que no tienen barco, pero tienen mercaderías, mandan su mercadería en estos barcos de guerra, ¿no? Los galeones son enormes barcos de guerra de la flota española, pero que en sus almacenes puedes llevar mercadería, ¿ya? Ahora, la Casa de Contratación fija el cobro del impuesto o arancel aduanero llamado almojarifazgo, ¿ya? Ahora, en América, en las sedes de los virreinatos existen los tribunales de consulado. Y habrá el tribunal de consulado en México y habrá el tribunal de consulado en Lima, que en este tribunal de consulado se reúnen los grandes comerciantes, los grandes empresarios y representantes del gobierno para definir, ¿no? La política comercial al interior de los virreinatos y evitar, por ejemplo, la libre competencia. Entonces, definen en la ciudad X una sola empresa produce y abastece de vino. En otra ciudad es otra empresa. En otra ciudad, otra empresa. ¿Ya? De esa manera evitan la competencia y están traumados. No quieren las fluctuaciones de precios. Quieren precios estables. ¿Ya? Ahora, el Tribunal del Consulado financia con sus ingresos la formación de una nueva flota, la Armada de la Mar del Sur. Mar del Sur, así le dicen al Pacífico, ¿ya? Y con estos ingresos ellos financian la creación de una flota y en puertos como Guayaquil y el Callao se construyen, ¿no? Barcos de guerra para defender las rutas comerciales en el Pacífico, que al Pacífico le llaman Mar del Sur, ¿ya? Ahora, los tribunales del consulado se encargan de establecer los montos y de organizar el cobro de los impuestos de venta, como la alcabala, ¿ya? Bien, la principal actividad económica es la minería, ¿está claro? Y ya les dije, las grandes minas, la más grande de todas es Potosí, ¿ya? Y encima, repito, los españoles tienen, en su imperio, controlan las grandes minas de plata, oro y mercurio. Mercurio se le dice azogue, ¿ya? Es el término árabe para mercurio. Y con el mercurio se purifican los metales, ¿ya? Y, y se logra pues extraer, eh, ¿no? Se busca la pureza del oro y la plata para poder usarlos como moneda, pues, ¿no? Bien, ¿quiénes trabajan en la minería? Básicamente la mano de obra indígena, ¿ya? Y esta mano de obra indígena son los indios mitayos o mingados, ¿no? Los mitayos, ¿quiénes son los mitayos? Los de la mita minera. Y los mingas son los que, a ver, terminas tu turno, mita significa turno, terminas tu turno de trabajo obligatorio y te quedas, ¿ya? Y te vuelves minga, es decir,
alquilas tu mano de obra a cambio de un salario. Esos son los indios alquilas o mingados, así les llaman. Ahora pagan el quinto real, que es el 20% al gobierno, ¿no? Luego, en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, el quinto real baja al 10% y se aplica a todas las actividades productivas. Manufactura es industria, ¿ya? Hay industria, plateros, o sea, los que hacen platería, joyas, vajillas, armas. Los herreros, que también hacen armas, ya, herramientas, a ver, martillos, clavos, y obviamente caballos y burros. Todo tipo de ganado mayor necesita herraje para poder cargar, ¿no? O sea, si no tienen herraje, no pueden llevar carga los caballos, las mulas, los burros. Carpinteros, ¿sí? Músicos. Estos son los gremios de artesanos. Los músicos que hacen ya los instrumentos también. Ahora, obraje es el sinónimo de fábrica, ¿ya? Fábrica. Y cuando son chiquitos les llaman chorrillos y a las máquinas les llaman ingenios. ¿Está claro? También hay producción agropecuaria, grandes haciendas agrícolas y las estancias ganaderas. En las haciendas de la sierra trabajan básicamente yanaconas y en las de la costa trabajan básicamente esclavos. Así era la diferencia. La organización social, como ya les dije, buscan dividir a españoles de indios, porque la base de la recaudación tributaria es el tributo indígena, y la idea es que los indígenas estén separados de los blancos, para evitar el mestizaje, pero también para evitar los contagios de las enfermedades que traen los españoles. ¿Ya? Y este término república hace referencia al orden legal, porque hay leyes separadas, leyes que diferencian a estos grupos sociales. Castas son los mestizos. Y pueden ser mestizos ¿de qué? De indio con español o de español con esclavos de origen africano. ¿Sí? Entonces las castas son Buenas tardes. distintos mestizos. Hola Wilson, ¿qué tal? ¿Has Buenas puesto una tardes. pregunta? Perdón por interrumpirle. No hay Tengo una problema. preguntita ahí en el chat. A ver. Durante el virreinato del Perú, las familias criollas acaudaladas buscaron acrecentar su poder y prestigio social por medio de un conjunto de estrategias. Entre ellas, encontrar el mayorazgo, que consistía en el matrimonio entre los miembros del mismo grupo social, enviar a los hijos de familias, casar a las hijas mayores con peninsulares recién llegadas, otorgar a la mayoría de los bienes de la familia, proteger el comercio. Ya, la idea del mayorazgo eh, es, el mayorazgo se basa en el derecho de primogenitura. ¿Ya? Mayorazgo es otorgarle al hijo mayor los bienes de la familia para que sean heredados, ¿ya? Y para que se mantenga el grueso de los bienes bajo una sola unidad. Y el título, ¿no? De nobleza, si es posible. Esa es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que con la encomienda, las tierras son encargadas, encomendadas, no son propiedad. Entonces, lo que hacen los españoles es buscar tener tierras que puedan heredarle a los hijos. ¿Está claro? Y eso es el mayorazgo. Otorgar, heredar a los primogénitos la mayoría de los bienes de la familia. ¿Está claro? Entiendo, pues entonces el mayor recibe más bienes que los menores. Es lo que. Así es. Así Ah, es. Así entiendo, es. profe. El mayor recibe la mayoría de los bienes. En cambio, los otros reciben mucho menos. Ah, Piña, así entiendo, es la profe. vida. Eso Entiendo. viene del derecho de primogenitura que se comienza a desarrollar a partir del Imperio Carolingio. ¿Te acuerdas del Imperio Carolingio?
Sí, profesor. Ya, entonces, para evitar la división del imperio, Carlomagno, o sea, Pipino el Breve, Carlomagno y Luis mantienen la primogenitura. Ya el problema es que después de la muerte de Luis el Piadoso, los hijos de Luis dividen el imperio y Mm, empiezan las guerras y todo eso propio ya de la época feudal, ¿no? sí, profesor. Ya, gracias. No, gracias a ti. Ya termino la explicación de esto. Ahora, son tres grupos étnicos culturales que, ¿no?, que viven en la colonia. Los españoles, le llaman españoles en general a los blancos, ¿ya? Peninsulares o criollos. Criollos son los hijos de los españoles o los españoles americanos. La población indígena y los esclavos de origen africano que llegan para repoblar, para servir de mano de obra. ¿Por qué? Porque se ha muerto gran parte de la población indígena originaria americana por las epidemias, ¿no? Ahora, muchos de estos esclavos este, trabajan en distintas actividades, algunos se fugan y a estos fugados les dicen cimarrones, y algunos de estos cimarrones forman pueblos donde hay una especie de resistencia contra el dominio español y a estos pueblos les llaman palenques, ¿ya? Están fuera de la ley y se dedican a ser asaltantes de caminos, ¿no? Son los bandoleros de la época. Bandoleros son los, ¿no?, asaltantes de caminos, que asaltan las caravanas de mercaderes y viajeros que van de ciudad en ciudad. Y obviamente son perseguidos por las autoridades coloniales. La educación es para la élite. ¿Ya? ¿Quiénes estudian? La élite. Los colegios, todos los colegios son privados, todas las universidades son privadas, ¿ya? Y son costosas, muy costosas, ¿ya? Y es una educación que tiene todas las características de la escolástica, ¿no? Es religiosa, elitista, memorística. ¿Está claro? Y solo hay una educación formal para los varones. Las mujeres nobles también se educan, pero dentro de los monasterios, ¿ya? Y de los monasterios, si los padres logran concertar algún matrimonio, sacan a una de las chicas y las mandan al matrimonio. Y las que no concertan matrimonio, las chicas nobles o ricas se quedan en los monasterios y se vuelven monjas, ¿ya? Ahora, no hay niveles claramente diferenciados, salvo la universidad, ¿ya? ¿Quiénes aprenden las primeras letras? Las aprenden en los gremios. Si eres hijo de carpintero, como carpintero aprenderás, pues, ¿no?, tu oficio y aprenderás a leer lo básico, leer, escribir y las primeras operaciones, ¿ya? Eh, y los estudios menores ya será dentro de los colegios y ahí van las élites, ¿no? Las élites, colegios. Y esos colegios menores se vuelven colegios mayores que tienen una formación universitaria, ¿ya? Muy parecida a las universidades, pero para tener el título profesional tienen que ir a San Marcos, ¿ya? Los grandes colegios mayores, ahí están, eran los que manejan los jesuitas, San Felipe, Lima, ¿no? Los grandes colegios los manejan los jesuitas, ¿ya? Y el colegio más pituco es el colegio de los caciques o colegio de los incas en el Cusco, es el colegio más pituco del Perú, ¿ya? Y todos estos colegios son privados, sin excepción, todos son privados. Y encima de esto están las universidades, ¿no? La más antigua es San Marcos, y luego ya se funda una ciudad en Huamanga, y otra universidad en el Cusco. Ya, vamos con las claves, antes que me olvide. Ya no nos va a dar más tiempo para... ¿Tienen alguna duda sobre las claves? Porque facilita las claves de esta semana. Ya, la primera pregunta nos habla de la calle del Tahuantinsuyo. Esta calle del Tahuantinsuyo, ya, se, se va a beneficiar con la alianza entre los españoles y, por ejemplo, los huancas para
defender Lima y derrotar a los incas, ¿no? Entonces la 1 es la A. La segunda pregunta tiene que ver con la captura de Atahualpa, ¿ya? ¿Qué pasó, no? Por la captura de Atahualpa, ¿ya? Para liberarse, el Inca Atahualpa ofrece, ¿no? Estos 2 cuartos de plata y 1 de oro, ¿no? Los metales preciosos. Pero a pesar de la entrega de este rescate, Pizarro juzga a Atahualpa por traición y lo ejecutan, ¿no? Así que aquí la 2 es la E. Y la 3, para el control ideológico, religioso, político, el virrey Toledo ya establece el Tribunal del Santo Oficio. Entonces la 3 es la D. En la 4, ¿cuál es no? ¿Quién controla? ¿Quién controla la economía, los impuestos y el comercio dentro del Virreinato del Perú? Lo hace el Tribunal del Consulado. La 4 es la B. Y la 5, ya pues está fácil, ¿no? ¿Cuál es la institución universitaria para educar a la élite en el Perú, ¿no? La principal institución universitaria es San Marcos, que se llamaba en esa época Real y Pontificia Universidad de Lima. Así se llamaba, ¿ya? Real y Pontificia Universidad de Lima. Así se llamó hasta después de la independencia. Ya en la República, cuando se unifica San Marcos, todas las universidades de Lima, San Marcos, San Carlos, San Fernando y Guadalupe, se unifican en una sola universidad y le ponen Universidad Mayor de San Marcos. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no, muchas gracias por su atención. Espero que les vaya bien en el examen el día domingo. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por su participación y sus preguntas, que ha sido muy útil para poder mejorar esta sesión de consulta. Cuídense mucho, que les vaya bien. Hasta luego, profe. Cuídense. Hasta luego, cuídense, que les vaya bien, suerte.